Muy buenas noches. Seguimos con nuestra catequesis sobre el sacramento del matrimonio y hoy vamos a hablar, aunque parezca raro, hablando del matrimonio, vamos a hablar, de la virginidad por el reino de los cielos. Vamos siguiendo siempre el orden que nos propone el catecismo de la Iglesia Católica al tratar estos temas. Empecemos rezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, entonces, buenas noches a todos los que están por ahí, gracias a los que están saludando. Por ejemplo, buenas noches a Teresa Isabel. Bueno, como decimos siempre, si les parece que vale la pena ayudar a difundir estas pequeñas catequesis, pueden darle un like, un me gusta, pueden compartir, pueden suscribirse, todo eso va sumando. Muy bien, hablemos entonces de la virginidad por el reino de los cielos. Como les decía recién, parece medio raro, ¿no? Contradictorio. Mientras venimos hablando del matrimonio, hablar ahora de la virginidad, que parece a primera vista exactamente lo contrario al matrimonio. Recordemos que estamos en esta parte de nuestra catequesis sobre el sacramento del matrimonio, en la cual vamos repasando lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí?, acerca de este sacramento. Entonces vamos a preguntarnos también qué nos dice la palabra de Dios acerca de la virginidad y su relación con el matrimonio. Hagamos una pequeña aclaración antes de avanzar. ¿Sí? Acá estamos hablando de la virginidad, mejor dicho, recapitulo. De la virginidad se puede hablar en distintos sentidos, ¿no? Una cosa es la virginidad como una situación de hecho, ¿sí?, una persona que se encuentra en ese estado, y otra cosa es la virginidad como una elección, como una decisión. Por eso se plantea la pregunta, ¿no? Después de todo lo que hemos dicho acerca del matrimonio, que es un gran bien y nadie lo pone en duda, que está tan arraigado en la misma naturaleza humana por voluntad de Dios, creador, ¿se puede elegir la virginidad? Parece que esta es una de las preguntas que hay que hacerse y que nos pueden ayudar a nuestra reflexión. ¿Se puede elegir la virginidad? ¿O no parecería más bien que el matrimonio entre el varón y la mujer es un mandato divino, al menos de lo que hemos leído más de una vez en los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis? Parecería que es así. Entonces, primero eso, ¿no? Hablamos de la virginidad como una elección y nos preguntamos si está bien, si es lícito, si hay algo que lo pueda justificar. Y bueno, el mismo título, ¿no?, de esta breve catequesis ya nos va dando una pista muy importante. Estamos hablando de la virginidad por el reino de los cielos. Por el reino de los cielos. Eso va a ser lo que va a justificar esta elección. Allí donde se dé y allí donde Jesucristo llame a ella, porque es una vocación. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a leer vamos a recordar algunos pasajes de la Sagrada Escritura que nos van a iluminar. Sin duda, este tema de la virginidad, aclaremos esto también, es una de las grandes novedades que trajo Jesús. Porque en el Antiguo Testamento no era vista la virginidad
como algo positivo, como algo que se pudiera elegir justamente. Tenemos muy pocas referencias en relación a la virginidad en el Antiguo Testamento, venimos a decir. Una de las más importantes está en el libro de Isaías 7:14, ¿no? Cuando el profeta da esta señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Claramente se está hablando de una mujer que va a dar a luz un hijo permaneciendo virgen, porque si no, no es ninguna señal, ningún prodigio extraordinario. Vayamos al Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué nos dice ahí nuestro Señor? Antes que nada, queremos recordar, con las palabras de Jesús, que el único vínculo absoluto es el vínculo con Jesucristo. Esto lo dice de movida el Catecismo, déjenme leerlo, ¿no? Cristo es el centro de toda la vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales. Y Jesús va a decir en el Evangelio, pueden poner Lucas 14, Marcos 10, el que ama a su padre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo más que a mí no es digno de mí. ¿Sí? Entonces, entre todos los vínculos, entre todos los afectos, el más importante y el único absoluto, el único irrenunciable es nuestro vínculo y nuestro afecto por Jesucristo. Y también, para ir adentrándonos en este tema, es muy importante recordar lo que respondió Jesús a aquellos que le preguntaban con quién se iba a casar esta mujer que en vida estuvo casada 7 veces, con quién se iba a casar en la otra vida. ¿Sí? Recordarán este pasaje en que se nos narra esta discusión entre Jesús y los saduceos. Los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección. Entonces ellos van a Jesús y le plantean este caso. Una mujer, por el motivo que sea, ¿sí? Se casó 6, 7 veces. En la otra vida, si los muertos resucitan, ¿con quién se va a casar? Bueno, Jesús, entre otras cosas, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, ¿sí? Versículo 25, dice lo siguiente: cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. ¿Sí? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. ¿Sí? No es que vamos a ser seres espirituales, pues justamente en la resurrección vamos a recuperar nuestro cuerpo. Pero lo importante de estas palabras de Jesús es que en la otra vida, en la eternidad, ¿sí? Los hombres y las mujeres no se van a casar. Y esto es muy importante, porque entonces esto nos está diciendo, no sé, tal vez para algunos sea una buena noticia, tal vez para otros sea una mala noticia, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo Jesús ahí, que el matrimonio, ¿sí? Es de alguna manera algo pasajero, ¿sí? Algo que pertenece a esta vida, a esta situación en la que nosotros nos encontramos ahora, ¿sí? No por nada nosotros sabemos, la Iglesia nos enseña que ese vínculo que genera el consentimiento matrimonial, ya vamos a hablar de eso, por un lado es tan fuerte que ningún poder humano lo puede disolver, pero por otro lado sí lo disuelve la muerte, ¿no? Es decir, sabemos, ¿no?, que es el matrimonio, el casamiento es hasta que la muerte los separe. Por eso digo, tampoco es una realidad absoluta y definitiva el matrimonio entre el varón y la mujer. No estamos diciendo que el matrimonio sea algo malo, ni remotamente. Es un bien y es un gran bien. Pero es un bien que encuentra su sentido y su realización, el matrimonio entre el varón y la mujer, en esta vida terrena, en esta peregrinación que nosotros estamos transcurriendo. Hay 2 lugares de la Escritura que quiero compartir con ustedes muy brevemente, para que esto no se nos extienda más, que nos ayuda a pensar este tema de la virginidad por el reino de los cielos. Un lugar, un pasaje fundamental, está en el Evangelio de Mateo. Jesús, en el capítulo 19, habla del divorcio,
de la indisolubilidad del matrimonio, eso ya lo hemos leído. Inmediatamente después los apóstoles le preguntan, Mateo 19:10, si esta, o mejor dicho, no le preguntan, le dicen, le observan a Jesús, ¿no? Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. O sea, si es hasta que la muerte los separe, la conclusión a la que llegan los apóstoles es esta, ¿sí? Mejor no casarse. Y prestemos atención a lo que responde nuestro Señor. Jesús respondió, no todos entienden este lenguaje, solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, hay algunos algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre. Otras traducciones dicen, ¿sí? Algunos son eunucos desde el seno de su madre. Sabemos que los eunucos eran esclavos, que en la antigüedad eran justamente castrados. ¿Sí? O sea que algunos nacen castrados, dice Jesús. Otros porque fueron castrados por los hombres. Ese sería el caso propiamente de los eunucos. Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. ¿Sí? Entender este camino, implica un don especial de nuestro Señor, que no cualquiera lo puede entender. Lo dice acá Jesús mismo. Entonces, cambiemos la pregunta. Nosotros empezábamos haciéndonos esta pregunta. ¿Está bien? ¿Se puede lícitamente elegir la virginidad? Bueno, podemos hacer una otra pregunta a la luz de este intercambio entre los discípulos y nuestro Señor. ¿Está bien no casarse? Esa es otra pregunta que uno puede hacer. ¿Puede haber motivos para no casarse? Cuando nosotros en el libro de Génesis leemos que no es bueno que el hombre esté solo, en el libro de Génesis leemos, ¿no?, que deja a su padre y a su madre el hombre para unirse a su mujer, y ya no son dos, sino una sola carne. Bueno, acá Jesús dice, motivos para no casarse, ¿cuáles podrían ser? Y hay motivos de fuerza mayor. O naciste castrado, ¿sí?, o te castraron, entonces uno no puede consumar el acto conyugal, que es esencial al matrimonio, ya lo vamos a ver. O uno elige, ¿sí?, castrarse, hacerse eunuco, ¿sí?, pero no en un sentido literal, claramente, de mutilarse, sino en el sentido de renunciar al ejercicio de esa intimidad con una persona del otro sexo por el reino de los cielos. O sea, para dedicarse al reino de los cielos. Eso es lo que justifica no casarse. Y uno podría decir prácticamente, salvo cuestiones de fuerza mayor, como dice acá nuestro Señor, a nivel de las decisiones, ¿sí?, lo único que justificaría no casarse es, como dice acá Jesús, dedicarse al reino de los cielos. ¿Sí? Ya sea el varón, ya sea la mujer, ya sea en la virginidad, ya sea en el celibato. ¿Sí? Y ahí el catecismo, en esta parte que estamos recordando, dice que desde el principio en la historia de la Iglesia hubo muchos hombres y mujeres que abrazaron este estado. Y lo que es más importante, ¿sí?, este es el estado según el cual vivió nuestro Señor Jesucristo. Y este es digámoslo así, un dato no menor. ¿Sí? Durante su vida terrena, Jesús se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre, fue varón, con todas las de la letra, ¿sí?, tuvo amigos y amigas, pero nuestro Señor nunca se casó. Y más allá de lo que digan las fantasías de alguno que no tienen absolutamente ningún fundamento, ¿sí?, nuestro Señor vivió en este estado de celibato o de virginidad. Es lo mismo para el caso. ¿Sí? Entonces, eso también nos ayuda a entender que es posible el celibato, es posible, no solamente posible con la gracia de Dios, como el matrimonio, lo decíamos. ¿Sí? ¿El matrimonio es posible? Todo lo que exige el matrimonio es posible, sí, con la gracia de Dios. Y todo lo que exige la virginidad o el celibato por el reino de los cielos. ¿Es posible? Sí, con la gracia de Dios. Pero no solamente es lícito. Pero la pregunta, perdón, acá es no solamente si es posible, sino si es lícito, si está bien. Bueno, ya vemos, lo que justifica la virginidad es entregarse al reino de Dios, es imitar a nuestro Señor Jesucristo, es
de alguna manera anticipar ese estado definitivo que a todos nos espera en la otra vida, como recién leíamos en esta discusión entre Jesús y los saduceos. Podemos agregar más motivos, pero esto es lo que justifica que algunos y algunas, porque somos llamados por Jesucristo, porque de nuevo es una vocación, ahí también dice el catecismo, tanto el matrimonio como la virginidad vienen de Jesús, o sea, son vocaciones, ¿sí? Uno lo elige, sí, pero porque primero Jesús lo eligió para esto. Y tienen sentido, y el sentido está en esto. Vamos a terminar leyendo otro pasaje del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender un poquito mejor, ¿no? esta cuestión, y está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. 1 Corintios 7, versículo 32, escribe el apóstol San Pablo. Hoy estamos en el día de los apóstoles Pedro y Pablo. Dice, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. No tenemos tiempo como para comentar estas palabras de San Pablo, ¿sí? Pero no tener mujer, en el caso del varón, claramente, ¿sí?, se justifica para preocuparse de las cosas del Señor con exclusividad, ese es el punto. Buscando cómo agradar al Señor y no teniendo el corazón dividido en un montón de cosas que no son malas, son lícitas, pero que ciertamente dispersan el corazón. ¿Sí? Una esposa, los hijos, la educación y tantas otras cuestiones que vienen con esto, ¿no? O sea, dedicarse exclusivamente, ¿sí?, al Señor, agradar al Señor, a servir al Señor y desde el Señor, por supuesto, a los hermanos en la iglesia. Y fíjese que un poquito más adelante, en este mismo pasaje de la carta a los Corintios, la primera a los Corintios, para que no quede ninguna duda, ¿sí?, San Pablo aclara, porque había algunos que ¿sí?, lo negaban, que el matrimonio es bueno, no está mal casarse. Fíjese, dice en el versículo 36, si un hombre encontrándose en plena vitalidad cree que no podrá comportarse correctamente con la mujer que ama y que debe casarse, que haga lo que le parezca. Si se casan, no comete ningún pecado. O sea, no es un pecado casarse. Y más adelante dice, la mujer permanece ligada a su marido mientras éste vive. En cambio, si muere el marido, queda en libertad para casarse con el que quiera. Pero en esto debe ser guiada por el Señor. Sin embargo, será más feliz si no vuelve a casarse de acuerdo con mi consejo. Ahora bien, yo creo tener el Espíritu de Dios. Bueno, también dice ahí el catecismo que virginidad y matrimonio, aunque suena raro en esta mentalidad de nuestra época, se complementan. Y termino diciendo esto. En realidad la virginidad nos descubre la dimensión más profunda del matrimonio, que lo digo así de manera simple y bruta, que es casarse con Dios. Y que esa es nuestra vocación, primera y definitiva. En esta vida, el matrimonio entre el varón y la mujer también es un anticipo de eso, pero es un anticipo que pasará. ¿Sí? Por eso, ya lo hemos recordado, ¿sí?, siempre la Sagrada Escritura, ya con los profetas y sobre todo en el Apocalipsis, nos habla de las bodas del Cordero. ¿Sí? Por eso, si es una vocación, ¿sí?, implica muchos sacrificios, pero entra dentro de la lógica de nuestra vocación más profunda como seres humanos, el renunciar a los vínculos del matrimonio y de la familia para entregarse por completo a este vínculo absoluto que es el amor y el servicio por nuestro Señor Jesucristo. Esto lo decía muy bien Juan Pablo II y personalmente me ha ayudado mucho a entenderlo. La vocación fundamental del ser humano no es casarse. La vocación fundamental del ser humano es entregarle la vida a alguien. Muchos son llamados por Dios a entregar su vida a alguien en el matrimonio entre el varón y la mujer. Algunos somos llamados a entregarle la vida
a alguien sin divisiones, como dice San Pablo, y ese alguien es Jesucristo, sin intermediarios. Y eso es lo que da sentido a la virginidad y a nuestro celibato. Muy bien, hasta acá llegamos. Sí, gracias por compartir. Recuerdo que, pueden, si quieren después, ahora en Facebook o en YouTube, cuando lo subamos, compartir preguntas o comentarios que intentaremos ir respondiéndolas. Bueno, muchísimas gracias a todos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Hasta la próxima, si Dios quiere.